Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Como siempre, esperamos que estén pasando un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá. Vamos a hablar sobre Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que sin duda resuenan en los corazones de muchos fans de las telenovelas. En concreto, vamos a analizar unas declaraciones recientes de Demet, en las que aborda su relación con Can y las interpretaciones que se han hecho de ciertas situaciones del pasado. Prepárense porque vamos a desentrañar esta historia juntos. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al lío. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de especulación, admiración y, a veces, controversia desde que protagonizaron la exitosa serie Erkencikus Pájaro Madrugador. La química innegable que mostraron en pantalla traspasó la ficción, alimentando los rumores de un romance en la vida real. Durante un tiempo pareció que la fantasía se convertía en realidad, pero con el tiempo, la verdad sobre su relación se ha revelado como algo mucho más complejo y matizado. Ahora, Demet Özdemir ha hablado abiertamente sobre el tema, intentando aclarar algunos puntos y desmentir ciertas acusaciones. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante directo: Demet Özdemir revela no busqué avergonzar a Can Yaman. Esta declaración es crucial para entender el contexto de lo que vamos a discutir. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que Demet, consciente o inconscientemente, pudo haber hecho o dicho algo que avergonzara o perjudicara la imagen de Can Yaman. Estos rumores han circulado especialmente en redes sociales y foros de fans, generando un debate a menudo acalorado. Demet, en esta entrevista que vamos a analizar, niega categóricamente cualquier intención de dañar la reputación de su excompañero de trabajo. Es importante entender que la relación entre dos actores que protagonizan una serie romántica exitosa está inevitablemente sujeta a escrutinio público. La presión de los fans, la maquinaria del marketing y las propias expectativas pueden crear una atmósfera muy intensa. En este entorno es fácil que las palabras y las acciones se malinterpreten o se saquen de contexto. Demet y Can no fueron ajenos a esta dinámica, y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en un tema constante de conversación. La prensa rosa turca, conocida por su fervor y a veces por su falta de escrúpulos, contribuyó aún más a la creación de este circo mediático. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al detalle y diseccionado hasta la extenuación. Una de las razones por las que este tema sigue siendo relevante es el impacto que tuvo Erkencikus en la audiencia global. La serie fue un fenómeno, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. La química que mostraron en pantalla era innegable, y los fans se enamoraron de sus personajes y de la idea de que podrían estar juntos en la vida real. Esta intensa conexión emocional con la serie y sus protagonistas hizo que cualquier noticia o rumor sobre su relación fuera recibido con gran interés y, a veces, con mucha pasión. El fandom, ese ejército de seguidores apasionados, se dividió en bandos, algunos apoyando fervientemente una relación romántica y otros defendiendo su derecho a la privacidad. La intensidad del debate, a menudo online, llegó a ser tóxica, con ataques personales y acusaciones infundadas. Ahora bien, ¿qué se refiere Demet exactamente cuando dice que no buscó avergonzar a Can Yaman? Para entender esto, debemos examinar el contexto de sus declaraciones. En la entrevista, Demet se refirió a ciertas situaciones específicas que fueron objeto de controversia. Una de ellas, por ejemplo, se refiere a algunas declaraciones que hizo en el pasado sobre la personalidad de Can, que fueron interpretadas como críticas o incluso como ataques personales. Demet argumenta que estas declaraciones fueron sacadas de contexto y que su intención nunca fue dañar a Can. Según ella, simplemente estaba siendo honesta y transparente sobre su experiencia trabajando con él. Estas declaraciones, en particular, hacían referencia a la intensidad de Can en el set, su perfeccionismo y su tendencia a ser directo, cualidades que algunos interpretaron como falta de tacto. Demet siempre ha mantenido que, aunque a veces fue difícil lidiar con esta intensidad, también la admiraba por su dedicación y profesionalismo. Otro punto importante es la percepción pública de la personalidad de Can Yaman. Can es conocido por ser un hombre muy seguro de sí mismo y a veces, incluso un poco controvertido.
Sus declaraciones y acciones a menudo han generado reacciones polarizadas, con algunos admirando su franqueza y otros criticando su presunta arrogancia. Demet, al hablar sobre su relación con Khan, inevitablemente se vio envuelta en este debate. Sus palabras fueron analizadas con lupa, buscando cualquier indicio de apoyo o crítica a la personalidad de Khan. La imagen pública de Khan se ha construido sobre una base de autenticidad y desafío a las normas, lo que lo ha convertido en una figura adorada por muchos y criticada por otros. Su decisión de raparse la cabeza y alistarse en el servicio militar, por ejemplo, fue un gesto que generó tanto admiración como incomprensión. Demet también aborda en la entrevista la presión que sintió por parte de los fans y los medios de comunicación para confirmar o negar los rumores de un romance con Khan. Ella explica que siempre trató de ser honesta y respetuosa con la audiencia, pero que también necesitaba proteger su privacidad y su espacio personal. La presión constante para definir su relación con Khan fue, según ella, una de las razones por las que decidió mantenerse relativamente reservada sobre el tema. Esta presión, alimentada por las redes sociales y la constante búsqueda de titulares, llegó a ser insoportable para ambos. Cada vez que aparecían juntos en público, eran asediados por preguntas sobre su relación, lo que dificultaba la construcción de una amistad genuina y saludable. Es crucial entender que la relación entre Demet y Khan era una relación profesional, en primer lugar. Eran compañeros de trabajo que tenían la responsabilidad de dar vida a personajes complejos y emocionales. La química que mostraron en pantalla era, en parte, el resultado de su talento como actores y de su dedicación al trabajo. Sin embargo, también es cierto que pasaron mucho tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set, y que inevitablemente desarrollaron una relación personal. Esta relación, como cualquier relación humana, tenía sus altibajos, sus momentos de conexión y sus momentos de tensión. La intensa jornada laboral, la presión por mantener la calidad de la serie y la constante atención mediática crearon un ambiente de estrés que afectó inevitablemente su relación. Demet insiste en que, a pesar de cualquier diferencia que pudiera haber habido entre ellos, siempre ha respetado a Khan como persona y como profesional. Ella reconoce su talento y su dedicación al trabajo, y afirma que nunca tuvo la intención de hacer nada que pudiera perjudicar su carrera. En la entrevista, Demet incluso elogia a Khan por su profesionalismo y su compromiso con Erkencikus. Ella reconoce que la serie no habría sido lo mismo sin él, y que su contribución fue fundamental para el éxito del programa. Esta admiración mutua, aunque a veces eclipsada por el drama mediático, parece ser una constante en la relación entre Demet y Khan. A pesar de las dificultades, reconocen y valoran el talento y la dedicación del otro. Es importante señalar que Khan Yaman nunca ha respondido directamente a las acusaciones de que Demet intentó avergonzarlo. Khan por lo general ha evitado hablar públicamente sobre su relación con Demet después de que terminara Erkencikus. Esta falta de comunicación ha alimentado aún más la especulación y los rumores. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a Khan han sugerido que él también valora la relación que tuvo con Demet y que no guarda rencor. Esta actitud de Khan, caracterizada por el silencio y la discreción, contrasta con la franqueza de Demet. Algunos interpretan este silencio como una forma de protección hacia ella, mientras que otros lo ven como una confirmación tácita de que existieron problemas entre ellos. La declaración de Demet de que no buscó avergonzar a Khan Yaman debe ser entendida como un intento de aclarar su posición y de poner fin a los rumores y especulaciones. Ella parece estar tratando de dejar claro que no tiene ninguna animosidad hacia Khan y que siempre ha respetado su trabajo y su persona. Es un intento de cerrar un capítulo y de seguir adelante. Este cierre, sin embargo, no parece fácil. La sombra de Erkencikus y la intensidad de la relación entre Demet y Khan siguen presentes en la memoria de los fans y en los titulares de la prensa. Es comprensible que los fans de Erkencikus sigan interesados en la relación entre Demet y Khan. La serie dejó una marca profunda en muchos espectadores, y la química entre los protagonistas sigue siendo recordada con cariño. Sin embargo, es importante recordar que Demet y Khan son personas reales con vidas propias. Tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre cómo manejan su relación. La necesidad de separar la ficción de la realidad es fundamental para comprender la complejidad de esta situación. Los personajes que interpretaron Demet y Khan, Sanem y Khan, eran pura fantasía, y proyectar esa fantasía sobre sus vidas reales es injusto e irreal. La entrevista de Demet es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que a menudo hay más en ellas de lo que vemos en la superficie.
Es fácil juzgar a los demás basándose en rumores y especulaciones, pero es importante tratar de entender su perspectiva y de darles el beneficio de la duda. Demet, al hablar abiertamente sobre su relación con Khan, está mostrando valentía y honestidad. Está tratando de aclarar las cosas y de poner fin a la negatividad. Su decisión de hablar públicamente a pesar del riesgo de revivir el drama, es un intento de tomar el control de la narrativa y de ofrecer su propia versión de la historia. En conclusión, la declaración de Demet Özdemir de que no buscó avergonzar a Can Yaman es un intento de aclarar su posición y de poner fin a los rumores y especulaciones. Demet parece estar tratando de dejar claro que no tiene ninguna animosidad hacia Khan y que siempre ha respetado su trabajo y su persona. Es un intento de cerrar un capítulo y de seguir adelante. Es importante recordar que Demet y Khan son personas reales con vidas propias, y que tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre cómo manejan su relación. La entrevista de Demet es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que a menudo hay más en ellas de lo que vemos en la superficie. La historia de Demet y Khan es un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales y profesionales. Es una historia de amor, amistad, trabajo y sobre todo, de la necesidad de proteger la privacidad y la dignidad en un mundo obsesionado con el espectáculo. En resumen, hemos visto cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, nacida en el set de Erkencikus, ha sido objeto de intensa especulación y escrutinio público. Demet ha abordado las acusaciones de que intentó avergonzar a Khan, negando rotundamente cualquier intención maliciosa y resaltando el respeto profesional que siempre ha tenido por él. Hemos explorado el contexto de estas declaraciones, la presión mediática y las expectativas de los fans, y la complejidad de las relaciones entre actores en la industria del entretenimiento. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de los rumores y ofrecer una perspectiva más equilibrada sobre esta situación. Hemos analizado la personalidad pública de ambos actores, la intensidad del fandom y las dificultades de mantener una relación privada en un mundo obsesionado con la fama. Esperamos que este análisis haya sido útil para comprender mejor la complejidad de esta historia y para separar la realidad de la ficción. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que hayan encontrado la información útil e interesante. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen en las declaraciones de Demet? ¿Cómo ven la relación entre Demet y Khan? Dejen sus comentarios abajo. Nos interesa mucho conocer sus opiniones. ¿Creen que Khan debería responder a las declaraciones de Demet? ¿O creen que el silencio es la mejor opción? ¿Qué papel creen que jugaron los medios de comunicación en la creación de este drama? ¿Y cómo creen que la presión de los fans afectó a la relación entre Demet y Khan? Queremos escuchar sus teorías y opiniones. Y ahora, llegamos a la parte más importante, la invitación a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Demet Özdemir, Can Yaman y de las telenovelas turcas en general. Corran la voz. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos pronto. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco. Hasta la próxima.